Al iniciar el periodo de cuarentena, junto con dos amigas, Maru, antropóloga investigadora, y Susi, economista del colegio, nos dimos a la tarea de reflexionar sobre tres preguntas. La primera, ¿cómo percibimos el riesgo de salir? La segunda, ¿por qué algunos nos hemos encerrado y otros no? Y la tercera, ¿qué más podemos hacer para invitar a la gente a quedarse en casa? En los próximos minutos vamos a comentar los resultados de un experimento que llevamos a cabo entre el 19 y el 24 de abril. El objetivo fue analizar si pequeños cambios en la forma como comprendemos la crisis pueden afectar nuestras conductas de riesgo ante ella. Ahora, antes de entrar de lleno en el experimento, le pasaré la palabra a Maru para que explique la teoría que está detrás de esta investigación. El experimento lo diseñamos a partir de dos ideas clave de la economía conductual. La primera se llama aversión al riesgo y es un punto central dentro de la teoría prospectiva que crearon Daniel Kahneman y Amos Tversky en 1979. De acuerdo con esta teoría, la magnitud del valor que le ponemos a algo que perdemos es más grande que su equivalente en ganancia. En términos sencillos, nos duele más la posibilidad de perder 20 pesos que el gusto que nos daría la posibilidad de recibir esos mismos 20 pesos. Por tanto, en general, las personas nos preocupamos más por no perder que por ganar. La segunda idea es el llamado framing o encuadre. Este es el resultado de diversos sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos al momento de tomar decisiones. Entre esos sesgos está la aversión al riesgo que mencioné hace un momento. En resumen, lo que el encuadre implica es que ante pequeños cambios en cómo se presentan las opciones, las personas vamos a cambiar nuestras preferencias frente a opciones que son en esencia iguales. Cuando expliquemos el experimento, todo esto va a quedar mucho más claro. El experimento consistió en lanzar dos encuestas al mayor número de personas posible. Esto lo hicimos de manera aleatoria, es decir, cada individuo tuvo la misma probabilidad de que le tocara una u otra encuesta. Las encuestas las compartimos entre todos nuestros conocidos y grupos en WhatsApp. Sin embargo, por nuestras limitantes económicas y temporales, sabíamos que era imposible conseguir una muestra representativa. No obstante, buscamos alcanzar un número suficiente de respuestas para tener validez interna y poder poner a prueba nuestra hipótesis. La primera encuesta planteó el siguiente dilema. La segunda encuesta planteó este otro dilema. Si observan con detalle, ambos dilemas son iguales. La única diferencia está en cómo fraseamos cada uno. Mientras que a un grupo de personas les presentamos un dilema donde el fraseo de pérdida se situó sobre la vida, al otro grupo le presentamos un dilema con un fraseo de pérdida sobre lo económico. Para asegurarnos que los dos grupos fueran comparables, incluimos las siguientes variables: género, edad, nivel de estudios, sector de la economía en el que trabajan, si tiene o no dependientes económicos, si ha seguido las indicaciones de quédate en casa y el número de semanas que lleva en casa. Tras realizar pruebas de balanceo, encontramos que, en efecto, no había una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, lo cual los hizo comparables. Ahora, si tomáramos como fundamento los postulados teóricos de la economía clásica, habríamos de asumir que si ambos grupos son en promedio iguales y ambos dilemas en esencia dicen lo mismo, entonces los resultados en ambas encuestas deberían de ser idénticos. Sin embargo, nuestros resultados muestran algo muy diferente. Las respuestas al primer dilema fueron las siguientes. La mitad de las personas prefirieron perder 4% de probabilidad de seguir vivo y conservar el 50% de su ingreso. La otra mitad prefirió solo perder 1% de la probabilidad de seguir vivo a costa de solo mantener el 10% de su ingreso. Por otro lado, las respuestas al segundo dilema fueron distintas. Al poner un framing donde se enfatiza la pérdida sobre la variable económica, casi el 80% de los individuos prefirieron perder el 50% de su ingreso, a pesar de que esto implicara 4% más de riesgo sobre la vida en el próximo mes. Un porcentaje menor prefirió perder 90% de su ingreso para mantener 99% de probabilidad de seguir vivo. Los resultados para nuestra muestra fueron concluyentes. El encuadre con el que se presentaban las opciones sí importa y mucho. La comparación visual de las gráficas para ambos dilemas da cuenta de ello, así como los resultados de la regresión logística que corrimos controlando por el resto de las variables. El encuadre tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la forma como las personas tomamos decisiones.
Trasladando los resultados al contexto de crisis sanitaria que vivimos, encontramos que un aumento en la percepción de pérdidas sobre lo económico aumenta significativamente la probabilidad de que una persona decida correr el riesgo de salir. Para muchos países en América Latina y otras regiones del mundo, encerrar a la población por fuerza es algo imposible, ya sea por las capacidades del Estado para hacerlo o por las condiciones socioeconómicas que no lo permiten. Por ello, países como México debemos de optar por otro tipo de medidas para inducir o facilitarle a las personas el permanecer en casa. Los resultados de nuestro experimento ofrecen indicios para afirmar que, aun en contextos donde el resguardo implica altos costos económicos, un discurso oficial que encuadre la zona de pérdidas sobre la vida puede resultar en una diferencia significativa sobre el número de personas que deciden resguardarse en casa ante un contexto de crisis sanitaria. Por el contrario, si el encuadre se sitúa sobre pérdidas en lo económico, las personas vamos a tender a subvalorar pequeños márgenes de ganancia en la vida y a concentrarnos en los amplios márgenes de pérdida económica que se pueden llegar a dar, dando como resultado actitudes más riesgosas, es decir, un salgo de casa. Por tanto, sin perder de vista lo económico, los gobiernos pueden influir de forma significativa en el comportamiento de la gente solamente articulando sus discursos con el encuadre adecuado. Una acción que sí implica un alto grado de coordinación gubernamental, pero no mayores costos y sí mayores beneficios. En el caso de México, para que el encuadre funcione, este debe ser consistente en toda la comunicación de los 3 niveles de gobierno. De lograrlo, estaríamos viendo mejores resultados sin implicaciones negativas sobre las finanzas públicas. Por último, si recordamos las 3 preguntas que planteamos al comienzo del video, hubo una que no logramos resolver. ¿Por qué algunos nos hemos encerrado y otros no? ¿Esto es un tema de valores o un cálculo que considera pérdidas económicas frente a ganancias en la vida? La respuesta a esta pregunta será parte de otra investigación, sobre la cual ya tenemos avances. En caso de que tengas algún comentario, no dudes en escribirnos a cualquiera de los correos que aparecen en pantalla. Y recuerda, Quédate en casa. Quédate en casa. quédate en casa.